Hay algo en el caso de Julián Álvarez que me resulta cada vez más extraño. Y no estoy hablando de que el jugador quiera salir del Atlético de Madrid, porque eso puede pasar, porque puede haber decisiones o sensaciones deportivas o incluso personales o de cualquier tipo que hagan que un futbolista X quiera abandonar X club. Nada raro está ahí, realmente. Pero lo que sí me resulta un poquito más interesante y quizás más extraño es todo lo que está ocurriendo alrededor de este caso. Porque llevamos meses con el asunto, escuchando que si el Barcelona quiere fichar al jugador, que si había una supuesta promesa, que si el jugador está descontento, de que el Atlético de Madrid debería negociar, de que tener a Julián Álvarez dentro del Atlético de Madrid puede ser un problema para el propio club. Y ahora de que su propia afición, le pita en el primer partido de liga que juega en el Metropolitano este año. Pero hay una pregunta que yo escucho bastante menos y que me parece que también debe tener importancia en todo este caso, en todo lo que genera esto. Y es, ¿vale? ¿Y qué quiere el propio Atlético de Madrid? Porque hay un pequeño detalle que parece haberse perdido en todo este relato, y es que el Atlético de Madrid y Julián Álvarez tienen un contrato, y el Atlético de Madrid dice y repite que no quiere venderlo. Así que hoy vamos a intentar reconstruir este caso desde el principio. No para decir que existe una conspiración, que evidentemente no se puede demostrar, ni tampoco para hacer como que el culpable es Julián Álvarez, que me parece que del todo no lo es. Así que vamos a intentar separar 4 cosas: lo que sabemos, lo que se ha publicado, lo que son versiones interesadas y lo que simplemente hemos acabado aceptando como cierto después de haberlo escuchado más de 100 veces. Porque os digo que cuanto más he repasado toda la cronología de esto, más extraño me parece. Así que, dentro vídeo. Antes de meternos a hablar de ofertas, de agentes, de sensaciones, hay que reconocer algo, y es que Julián puede tener motivos más que entendibles como para querer dar este paso, para no estar satisfecho del todo dentro del Atlético de Madrid. Y todo esto es muy anterior a este verano. Veréis, hay una imagen que yo creo que muchos recordaréis, y nos vamos a ir el 21 de septiembre del año pasado, de 2025. Se jugaba el Mallorca Atlético de Madrid. Simeone, en aquel partido, sustituye a Julián en el minuto 62. Julián se sienta en el banquillo y con una cara que se le ve bastante enfadado, parece que repite una frase: siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí. Esto no significa que en aquel momento Julián decidiera abandonar el Atlético, porque además cualquier jugador puede enfadarse por un cambio, es hasta sano hacerlo. Y eso no significa que al día siguiente tenga que pasar algo importante, pero sí nos demuestra algo importante para nuestra historia, y es que el posible malestar deportivo que pueda tener Julián Álvarez no aparece con la oferta del Barcelona o con la posible oferta del Barcelona. Es decir, ya existían signos públicos donde se puede apreciar que había un cierto malestar. Y además, Julián Álvarez durante toda la temporada no podemos decir que fue desastrosa, porque tampoco es así, pero quizás fue muchísimo menos en cuanto a números buena de lo que él a lo mejor hubiese pensado. Especialmente en Liga, donde la producción de goles o los números bajaron bastante con respecto al año anterior. Así que ahora podemos con esto imaginarnos una situación bastante normal. Julián piensa que puede rendir mucho más, que no está encantado con algunos roles dentro del equipo y que no entiende algunos cambios. Y quizás todo eso le haga sentir como que en el Atlético de Madrid no puede explotar todas sus virtudes o todas sus cualidades. Y todo eso, aunque puede ser cierto, no es algo que obligue per se al Atlético de Madrid a venderlo. Bloque 2. El entorno que lleva Julián desde Argentina. Aquí aparece otra figura importante, otra pieza importante de todo este puzzle, que es Fernando Hidalgo, el representante de Julián Álvarez. Y también tenemos que nombrar a Sergio Díaz, que es otra persona vinculada al entorno de representación del futbolista, que lleva prácticamente toda su vida en el entorno de Julián, prácticamente desde que llegó a las inferiores de River. Y esto es importante porque no estamos hablando de un representante que llega hace 6 meses, que ve una situación deportiva donde a lo mejor Julián está enfadado y piensa que se puede aprovechar de esto haciendo o tratando de forzar un pase para que le pueda repercutir económicamente, sino que estamos hablando de personas que llevan muchísimos años vinculadas a la carrera del futbolista, que existe una relación de confianza. Y además Hidalgo tiene bastante experiencia
experiencia dentro del mercado. No es alguien que acaba de llegar, precisamente. Es alguien que conoce perfectamente cómo funciona un contrato en el mundo del fútbol. Y sabe mejor que nadie que si tienes un contrato tan largo, hasta 2030, no puedes simplemente decidir irte a otro club y forzar una venta tal cual. Y precisamente por eso me parece interesante lo que viene después. Porque si tú sabes que jurídicamente no tienes base para obligar al Atlético de Madrid a vender, solo tienes dos caminos. El primero, traer una oferta al Atlético de Madrid que el propio club considere lo suficientemente buena como para que le sea interesante vender. Y la segunda, se trataría de conseguir que mantener al futbolista sea algo cada vez más incómodo para el propio club. Ojo, que no estoy diciendo que esa fuese la estrategia. Estoy diciendo que básicamente esas son las dos herramientas disponibles, no existen más. Ahora nos vamos a ir a la primavera de 2026, antes de que Julián haga ninguna declaración pública al respecto, antes del Mundial, antes de los pitos, antes de toda esta locura. Y empiezan en ese momento a salir a la luz informaciones muy interesantes con respecto al Barcelona. Y aquí hay un detalle que me parece fundamental, que es que el Barcelona empieza a hablar con el entorno del futbolista antes de tener un acuerdo formal con el Atlético. Se publican conversaciones, se habla o se trata de filtrar de las condiciones personales que Julián está intentando, digamos, pedir al Barcelona. Se hablan de las preferencias, se habla de la posibilidad cercana de que el futbolista recale en el Barcelona. Pero mientras tanto, desde el Atlético de Madrid, Julián es una pieza fundamental del proyecto. Y a finales de mayo aparece una frase en un periódico que para mí resume buena parte de lo que terminaría ocurriendo después. Fijaos, la idea era aproximadamente: Julián quiere ir al Barça, el Barça quiere ir a Julián y solo falta que el Atlético ceda. ¿Perdón? ¿Solo falta que el Atlético ceda? No, falta una cosa bastante normal en cualquier negociación entre clubes de fútbol, que el comprador convenza al vendedor. A ver, a mí me parece que es cierto que es un matiz lingüístico, pero no del todo, porque el problema empieza a plantearse no como el Barcelona tiene que hacer una oferta interesante al Atlético de Madrid, sino que se plantea más como el Atlético de Madrid tiene que cambiar la opinión. Y esto es algo que va a ser importantísimo a lo largo de todo este verano. Llegamos al mes de junio y aquí conocemos la primera oferta, la oferta que conocemos hasta ahora, la única oferta que ha hecho el Barcelona al Atlético de Madrid hasta ahora, con bastante precisión. Se hablan de unos 100 millones de euros. Una cifra enorme, pero una cifra que se pagaría a lo largo de 6 años. Y esta propuesta, y es otra de las cosas que a mí me llama la atención, no llega a través de una comunicación directa entre los dos clubes, sino a través del propio representante del futbolista. Es decir, es el propio representante el que le hace llegar esta oferta al Atlético de Madrid. Y esto importa porque cuando escuchas el Barcelona ha ofrecido 100 millones de euros por el futbolista, parece como que si el Atlético de Madrid tiene en la puerta un maletín con 100 millones ahí y por propio orgullo no lo está aceptando. Pero es que no es lo mismo cobrar hoy 100 millones que mediante una estructura de pago tan larga. Y sobre todo esto es importante cuando tienes o tendrías que sustituir a una pieza clave de tu proyecto. Tendrías que buscar un jugador estrella, posiblemente tan o más caro, para firmar ahora. Y no sabes en qué condiciones, no sabes cómo puedes efectuar esos pagos. Y además hay otra cuestión que a mí me parece también importante, y es: ¿por qué tiene el Atlético de Madrid la obligación de considerar esa oferta como buena? Porque este es otro elemento que me parece que aparece continuamente en esta historia. Parece que el comprador no solo puede determinar cuánto ofrece, sino por cuánto sería suficiente que el vendedor acepte. Y eso a mí me parece que es pensar como que el mundo es al revés. El Atlético rechaza esa propuesta. Perfecto. Y a partir de ahí, en una negociación, lo lógico sería pensar: vale, no aceptan 100. ¿Qué hacemos? ¿110? ¿120? ¿130? ¿Más variables? ¿Mejoramos los plazos? O quizás otra estructura de pago. Pero aquí no aparece nada de eso. Aparece constantemente en la opinión pública una cosa muy distinta. Porque en las siguientes semanas lo que vamos a escuchar es acerca de qué es lo que Julián tiene que hacer. Pero bastante menos, prácticamente nada, sobre si el Barcelona va a realizar una nueva propuesta o no. ¿Y en qué condiciones? Y esa es una pregunta que nos va a acompañar hasta donde estamos ahora, a finales de agosto. Si Julián es una prioridad para el Barcelona,
porque no existen más ofertas. Vamos aquí a llegar a una fecha que a mí me parece fundamental porque es lo que cambia todo. Ya estamos hablando del 20 de junio de 2026. Según una información publicada posteriormente, Gilmarín había dado concretamente este plazo al propio futbolista. La idea era que antes de esa fecha, el futbolista o el entorno del futbolista presentaran una oferta interesante al club. Y la cifra que aparece en distintas informaciones habla de 150 millones de euros. Es decir, el club le había dicho, si me presentas una oferta mínimo 150 millones antes del 20 de junio, nos sentamos a hablar. Aquí, eso sí, tenemos que ser un poquito cuidadosos, porque se ha hablado de una oferta del Real Madrid. Se ha hablado de que esa oferta era formal, pero también se ha hablado de que era una oferta fake, entre comillas. Pero lo que no podemos saber es ¿cómo fue realmente esa conversación? Sé que no se puede decir o no se puede afirmar, si no se está en una conversación, si eso fue realmente así. Pero me parece que nos lleva a otra cuestión fundamental de todo este caso. Y nos lleva a una palabra que se ha repetido muchísimas veces en estos últimos meses. Y es la palabra promesa. Se dice que Gilmarín le prometió dejar salir a Julián y que ahora que el Atlético de Madrid está incumpliendo una promesa. Que Julián está dolido porque le dieron su palabra. Vale, pero ¿qué le prometieron exactamente? Porque una cosa es decir, si quieres marcharte, te dejaremos ir. Y no es lo mismo decir, si traes determinada oferta o una oferta superior a X o en ciertos términos, antes de esta fecha, lo estudiamos. Ambas cosas no se parecen en nada. En la segunda existe una condición, una cantidad, un plazo y con eso una decisión final del Atlético. Vale, nos ponemos, nos sentamos y en unos términos o en unos mínimos de términos lo intentamos dejarte marchar. Pero si no estamos en una conversación es un tanto arriesgado decir qué es lo que ocurrió en una conversación determinada. Y además, si existiese una cifra, esos 150 millones, recordemos lo que conocemos públicamente también de la oferta del Barcelona, 100 millones pagados en 6 años. Pues, ¿qué quieres que os diga? Pero no me parece la misma operación. Si hemos visto que con lo publicado el 20 de junio acaba ese plazo, 2 días después ocurre algo importantísimo en toda esta historia. Llega el 22 de junio. Julián, después de un partido del Mundial, habla públicamente. Y se le ve bastante incómodo. De hecho, prácticamente toda la entrevista la hace mirando hacia el suelo. Es decir, no parece alguien que precisamente esté disfrutando de la situación. Pero cuidado, porque el lenguaje no verbal puede sugerir incomodidad. Pero no nos dice por qué está incómodo. Puede ser por un enfado del Atlético. Puede estar incómodo porque sabe y es consciente de la repercusión de lo que está diciendo. O puede ser para él en ese momento una situación desagradable. Recordemos que esas declaraciones fueron justo después de un partido de Argentina del Mundial. Así que no lo podemos afirmar. Pero si escuchamos sus palabras, Julián viene a decir que ha hablado con el Atlético y que considera que lo mejor para todos es una transferencia, dicho así, y que quiere cumplir su sueño. Y aquí aparece una de las cosas que a lo largo de las semanas se ha ido deformando. Y es que Julián no nombra al Barcelona. No dice en ningún momento quiero jugar en el Barça. Tampoco dice mi sueño es el Barcelona. Y mucho menos dice solo aceptaré una oferta para ir al Barcelona. Dice solo que quiere una transferencia. Así que cuando escuchamos hoy que Julián dejó claro públicamente que solo quiere ir al Barça, no es así en lo absoluto. Lo que dejó claro aquel día era que quería salir del Atlético, nada más. Que su destino perfecto o deseado fuese el Barcelona es algo que se publicó por diferentes periodistas después, pero no fueron sus palabras. El mismo día de aquellas declaraciones aparece una información que yo creo que es bastante reveladora. Se publica que el Barcelona esperaba precisamente que una intervención pública de Julián Álvarez cambiara la posición del Atlético. Es decir, que el jugador hiciera pública su voluntad, que con eso aumentara la presión con el Atlético y que a través de esa presión el Atlético se aviniera a negociar por una cantidad menor. Así que eso a mí me hace preguntarme, ¿esta supuesta estrategia era para aumentar la oferta
o para aumentar la presión. Pero aunque no crea en ningún tipo de campaña, lo que sí demuestra esto era que la voluntad pública de Julián podía tener una función negociadora. Y eso es algo completamente lógico. Si no puedes obligar a nadie a vender, puedes intentar que le resulte más atractivo vender que mantener al jugador. Y Fernando Hidalgo lleva décadas trabajando dentro del mundo del fútbol y eso es algo que él lo sabe perfectamente. Sabe que el hecho de que tener un contrato hace que las posibilidades de ese tipo de traspaso pasen solo porque al Atlético de Madrid decida finalmente vender. Y en este caso, si el Atlético no quiere vender y tampoco quiere pagar lo que ofrece la oferta que tienes, necesitas cambiar alguna de estas cosas. O subes el dinero o bajas la resistencia del vendedor. A lo mejor lo repito, pero es uno de los detalles que más me chirrían de toda esta historia. Se habla de una supuesta oferta de 100 millones, lo hemos comentado antes. Se habló incluso de otra oferta, 120, 121. Pero según pasan las semanas, la única oferta que al parecer es válida por parte del Barcelona sigue siendo aquella primera de 100 millones en 6 plazos. Es decir, no estamos viendo una secuencia clara de ofertas. No estamos viendo una primera oferta de 100, una segunda oferta de 100 con variables en menos plazos, una tercera oferta de 115. Me lo invento, ¿entendéis? Pero esto es verdad que no nos hace afirmar. El Barcelona no ha hecho ninguna propuesta privada, porque realmente no tenemos forma de saber si han existido más ofertas entre los clubes. Pero es verdad que en una operación tan filtrada como está siendo esta, dudo mucho que existieran más ofertas y que no estén saliendo a la opinión pública. Porque está, fijaos, el entorno blando. El Barcelona y todos los medios alrededor y vinculados con el Barcelona hablando todos los días. Y el Atlético de Madrid lo mismo, también respondiendo. Así que me parece muy llamativo que no exista una secuencia clara de ofertas. Y eso me lleva también a una pregunta muy sencilla. Si Julián fuera tan prioritario para el Barcelona, ¿por qué conocemos muchísimo mejor lo que Julián está dispuesto a hacer antes de cuánto o qué es lo que el Barcelona está dispuesto a pagar por el futbolista? Porque el Barcelona durante este mercado ha pagado y ha gastado cantidades importantes en otros fichajes, en otros jugadores. En el caso de Gordon, Adeyemi, Rodri. Sería tramposo, es verdad, sumar todas esas cifras como si el Barcelona este año se hubiese gastado todo eso. Sería un poquito tramposo porque hay diferentes estructuras de financiación para todos esos fichajes. Pero sí me parece que demuestran una cosa. El Barcelona tenía capacidad de realizar inversiones importantes, o tiene capacidad de hacerlo. Entonces, al final la cuestión no creo que sea tanto como el Barcelona no tiene dinero, sino mucho más hasta cuánto estaba dispuesto a apostar el Barcelona por el futbolista. Porque, y esto es verdad, puedes considerar a un futbolista como tu opción favorita. La opción que, bueno, pues si pudieras, lo harías y ya sería la última guinda del pastel. Pero considerar al mismo tiempo que no vas a pagar 150 millones por eso. Lo que ya es diferente es intentar conseguir eso mismo por 100 cuando el propietario te está diciendo que no quiere vender. Y esperar que sea el propietario quien termine reduciendo exigencias. ¿Recordáis lo que dijimos al principio? Solo falta que el Atlético ceda. Cuando hablamos de las frases que se empezaron a publicar a lo largo de primavera. Pues eso. Ahora entramos en otra parte de esto que también es bastante extraña. Durante agosto aparece una versión. Julián está molesto porque cuando fichó por el Atlético habría aceptado determinadas condiciones económicas con la expectativa o con la promesa, vuelve a aparecer, de recibir más adelante una mejora salarial. Y luego esa mejora simplemente no llegó. Así que empieza como a utilizarse otra explicación para el descontento. Perfecto. Solo hay un problema. Meses antes nos encontramos con informaciones completamente distintas a esto. En febrero se hablaba de conversaciones del Atlético con el entorno de Julián para mejorar y ampliar el contrato. Y en marzo incluso se publica que existe una propuesta al entorno de Julián que puede llevarle a los casi 10 millones al año. Y en mayo nos encontramos con publicaciones que nos dicen que esa mejora estaba ya sobre la mesa y que Julián todavía no había dado una respuesta positiva. A todo esto puede haber una explicación. Quizás existía una promesa anterior que no sabemos, algo que el jugador considera que llegó demasiado tarde, o quizás esa propuesta no alcanzaba las expectativas que el entorno del futbolista o el propio futbolista
no se acercaba a lo que él esperaba en un principio. O incluso quizás son dos negociaciones diferentes. Pero lo que no podemos hacer es publicar dos cosas al mismo tiempo. Es decir, no tiene sentido decir al mismo tiempo nunca le ofrecieron la mejora o decir que le rechazaron la mejora, es decir, que el futbolista rechazó esa mejora. Es decir, empiezan a aparecer muchas contradicciones en muchas de las cosas que se han publicado acerca del tema. Bloque siguiente. J. Jordi sabía cosas antes de que ocurrieran. Aquí aparece otro personaje que a mí me parece bastante interesante en todo esto. Y estoy hablando de J. Jordi. A ver, yo no voy a decir que J. Jordi dirige ninguna conspiración, pero sí es uno de los comunicadores que más información están dando acerca del tema, aunque evidentemente desde una perspectiva claramente favorable al Barcelona. Y aquí hay un detalle importante. Fernando Hidalgo ya había aparecido anteriormente en un espacio del propio J. Jordi, es decir, se conocen. Han hablado públicamente sobre Julián y el Barça. Eso no demuestra per se que Fernando Hidalgo sea la fuente de J. Jordi, porque hay informaciones que pueden llegarle a través del mismo club o incluso desde otros intermediarios. Lo realmente cierto es que eso no lo sabemos. Pero sí es verdad que J. Jordi puede haber tenido acceso a distintos detalles del lado Julián mucho antes de que ocurriese o se hiciesen públicos. Por ejemplo, a principios de junio llegó a decir que si fuera necesario saldría el propio Julián a decir públicamente lo que quería y que hablaría durante el Mundial. Y unas semanas después Julián habló otra vez. Eso no prueba que J. Jordi organizase nada, pero sí demuestra que aparentemente conocía esta posibilidad de que se estaba valorando alrededor del jugador que el jugador hablase. Y esto es importante porque el mismo J. Jordi ha comentado cosas sobre o detalles sobre la propuesta salarial, la supuesta promesa de la que hablábamos al principio. También ha hablado de un malestar salarial. Acordaos de esas dos versiones. De lo que quería Julián, de lo que habría hecho por llegar al Barça, de determinadas compensaciones privadas. Por tanto, cuando escuchamos su relato, tenemos que también hacernos una pregunta. ¿De qué lado de la negociación está llegando esa información? Porque una fuente muy buena puede conocer la verdad, pero desde luego te va a contar su verdad. Si tu fuente está dentro del entorno de Julián, vas a conocer perfectamente lo que Julián cree que le prometieron, cómo interpreta Julián determinadas conversaciones, qué es lo que quiere su representante, qué piensa el Barcelona, pero quizá no conoces del todo bien qué condiciones puso realmente el Atlético, qué entendió Gilmarín de aquellas conversaciones, si existía un plazo o incluso qué cantidad consideraban suficiente para sentarse a hablar. Así que eso se parece mucho a que exista lo que tenemos ahora cuando unos dicen el Atlético incumplió una promesa, mientras la otra parte asegura que había unas condiciones y unos plazos que no se cumplieron. Quizás incluso están hablando en la misma conversación. Y aquí llegamos a algo que cualquiera que esté en las redes sociales ha podido observar fácilmente. La cantidad de periodistas, tertulianos, cuentas, aficionados, que hablan no de lo que va a ocurrir, sino de lo que debería hacer el Atlético, es impresionante. ¿Qué sentido tiene tener un jugador descontento? Hay que respetar la voluntad del futbolista, deberían cumplir la promesa, el Atlético tiene que sentarse, lo mejor para todos es dejarle salir. Es decir, el patrón siempre es el mismo. Y yo me pregunto, ¿por qué existe tanta preocupación por lo que quiere Julián y tampoco por decir qué es lo que quiere el Atlético? Porque tenemos tres voluntades legítimas en toda esta historia. Julián quiere marcharse. Bien. El Barcelona quiere ficharlo. Bien. Y el Atlético quiere que se quede. Bien, ¿no? ¿Por qué parece que una de esas tres posiciones tiene que justificarse continuamente? Así que yo sí creo que existe una enorme presión mediática sobre el tema. Esto es algo observable y es algo incluso social. Una cosa diferente sería afirmar que existe una conspiración desde el Barcelona para montar todo esto. Yo no tengo pruebas. Puede existir una estrategia deliberada. Hay opciones o cosas que nos pueden hacerlo pensar, pero puede existir simplemente una alienación de intereses y todo en las redes sociales se explota hasta lo máximo. Siempre ocurre. Es decir, hay como una especie de efecto rebaño. No tiene por qué ser algo completamente estratégico y pensado, simplemente ocurre. Incluso puede haber muchos periodistas recibiendo distintas informaciones prácticamente del mismo lado y todo el mundo se quiere apuntar al carro de ser el que da las informaciones. Y aunque
todo sea así, lo que sí es cierto es que existe una cierta sensación de vamos todos a presionar al Atlético, porque el resultado es real. Es decir, cada vez aumenta más el coste público para el Atlético de Madrid de mantener al futbolista. Durante meses se publica, como estamos viendo, que Julián quiere salir. Se habla constantemente del Barcelona y se cuestiona al Atlético por no vender. Una parte de la afición del Atlético empieza a molestarse con el jugador. Y finalmente llega el día del partido frente al Villarreal y el Metropolitano pita a Julián. Automáticamente salta otro relato, otra información, otra demostración, entre comillas. Mirad cómo tratan sus aficionados a Julián. Está viviendo un ambiente hostil. Desde Barcelona hay que darle cariño. Si le tratan así a su propio futbolista, y aparece incluso este tipo de mensajes. ¿Qué más puede hacer Julián para salir? Es decir, se ha generado un círculo bastante curioso. Primero, se genera presión. Después, la presión provoca una reacción de la grada. Se habla, incluso, he visto a periodistas decir, no, es que ya se ha ido mentalmente, que me hace muchísima gracia. Porque, ¿cuándo se convierte todo eso en un contrato en papel mojado? Que alguien me lo explique. Aficionados en todos los equipos han pitado muchísimas veces a sus propios futbolistas. Hemos visto a Cristiano Ronaldo ser pitado. Hemos visto cosas parecidas con Griezmann, por ejemplo. Hemos visto lo mismo con Gareth Bale. Y aquellos casos siempre recuperaron la relación con la grada. Y es que os digo más. Imaginamos que se queda finalmente y que juega toda la temporada con desgana. Y que en toda la temporada solo marca un gol. A lo mejor de penalti. ¿Pensáis seriamente que el Barcelona al verano siguiente va simplemente a decir, ven Julián, que te vamos a hacer el contrato de tu vida? ¿O dirán, un momento, sí, le fichamos, pero vamos a ver un poquito qué pasa con este futbolista? Es decir, el mal rendimiento al primero que le perjudica es al propio futbolista. Un jugador descontento y que por ese descontento tenga mal rendimiento significa ser mal profesional. Y utilizar esta posibilidad como una especie de amenaza al Atlético de Madrid es algo que no tiene demasiado sentido. Aquí quiero comparar este caso con otros, porque cuando el Inter dice Lautaro no está en venta, la información que dan muchos periodistas se termina ahí. El Inter no quiere hablar, no quiere sentarse a negociar por Lautaro. Es una pieza importante de su proyecto. Fin, se acabó el tema, se acabó la discusión. ¿Os acordáis del tema de Olise y de cuando se hablaba del Real Madrid? El Real Madrid parece que lo intentó. Le dijeron que no. El Bayern dijo, no negociamos por ningún precio por Olise. Se acaba el tema. No hay ningún tipo de información más al respecto. Hace bien poco, desde la Juventus se transmite Kenan Yildiz no está en venta. Otra vez, y el club decide, y ya está. Porque puede haber un comprador, un posible comprador. Alguien que esté interesado en el futbolista y que esté interesado en sentarse a hablar. Pero si la Juventus no quiere vender y no se quiere sentar a negociar, no se va a sentar. Sin embargo, en este caso, la historia ya no se vende así. Se intenta, desde las redes, desde los medios, preguntarse cómo se puede desbloquear la situación. ¿Qué tiene que hacer Julián? ¿Puede haber alguna otra opción? ¿Cambiará Gilmarín de opinión? Es decir, es como si la negativa del Atlético fuera provisional de alguna manera, cuando está diciendo algo muy sencillo. Este jugador es mío contractualmente y deportivamente prefiero tenerlo en mi plantilla. Y deportivamente, si lo tuviera que vender, prefiero venderlo a un club fuera de mi liga. Ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Villarreal, ni el Deportivo, ni el Málaga. Nadie que esté en mi liga. Y aquí llegamos a algo que a mí también me llamó mucho la atención. Fabrizio Romano, uno de los periodistas de mercado más importantes del mundo. Alguien que se supone que tiene información contrastadísima de todas las operaciones, o por lo menos de todas las operaciones importantes que se están dando durante el verano. En su cuenta, en su mismo Twitter, habla a la vez de operaciones como Lautaro y su lógica es la misma. El Inter no quiere vender. Bien, da incluso el caso como cerrado. Perfecto. Pero cuando habla de Julián empieza a existir otra construcción. Habla de que el Arsenal está atento, de que Julián quiere ir al Barcelona, de que Julián pudiera cambiar de opinión y aceptar una oferta del Arsenal, o de que el Arsenal podría entrar. ¿Perdón? ¿Y el Atlético? Porque incluso aunque Julián diga mañana, ¿sabéis qué? Me encanta Londres.
me voy al Arsenal ya para el resto de mi vida. Todavía queda una cuestión, que es, vale, si eso es así, tiene que existir un acuerdo entre clubes. El Atlético debe querer dar el sí. Obviamente Fabrizio sabe eso. De hecho, también habla de contactos con el Atlético. Pero lo que me llama la atención es el marco narrativo. Con Lautaro, la voluntad de los propietarios del futbolista bloquean cualquier operación. Con Julián, la voluntad del jugador parece mantener el caso abierto. ¿En qué momento el no quiero vender del Atlético dejó de tratarse como una decisión y empezó a tratarse como un problema que hay que resolver? Esa es la pregunta que yo me hago. En los últimos días aparece otra pieza en toda esta historia. El Arsenal, supuestamente interesado, supuestamente atento, esperando a ver si Julián puede abrir otra opción. Pero otra vez pasa lo mismo, todo depende de Julián. ¿Aceptará al Arsenal? ¿Esperará al Barcelona? Pero tenemos que volver al principio, y es que no todo depende de Julián en este asunto. Puede aceptar al Arsenal mañana, puede decir que Londres le parece un sitio maravilloso, y aún así el Atlético puede decir que no. Puede ver que no existe una oferta que le satisfaga. Y he visto, antes de terminar el guión, o sea, después de terminar el guión, mejor dicho, algo que me ha llamado la atención, y es que también se ha publicado que el Arsenal le podría ofrecer un contrato a Julián con una especie de cláusula que hiciera que se comprometiera con el club londinense durante varios años, como un intento de que el futbolista no utilizase de alguna manera al Arsenal como un club puente para llegar más tarde al Barcelona. Y eso me ha llamado bastante la atención. Porque significa, o veo, que muchos otros clubes pueden estar tomando nota de cuál es la actitud de un futbolista al hacer una estrategia de presión, vamos a llamarla así, como en este caso. Por eso yo digo muchas veces que a lo mejor hasta te puede salirte bien una estrategia de presión en este sentido, pero lo que no te va a salir bien o lo que no te aseguras es que luego tengas un rendimiento X en el Barcelona o tengas otro y tengas que buscarte la vida en otro sitio o tengas que simplemente volver a salir o que simplemente después de 2 años veas que ese proyecto deportivo tampoco es lo que tú esperabas. Y con esto llegamos a lo que yo quería terminar, porque Julián Álvarez tiene todo el derecho del mundo a querer marcharse del Atlético de Madrid, en las circunstancias que sean y por los motivos que él considere suficientes. Faltaría más. Puede pensar que otro tipo de fútbol le beneficia, puede pensar que otro estilo le puede ser más recomendable para su rendimiento, puede estar enfadado con Simeone, puede considerar que le hicieron una promesa y que no han cumplido con esa promesa, incluso considerar que su ciclo en el Atlético de Madrid, por la razón que sea, está terminado. Todo eso es legítimo. Y el Barcelona tiene el mismo derecho de querer ficharlo. Puede, para hacerlo, hablar con su entorno dentro de unas reglas. Puede presentar ofertas, tantas como quiera. Puede convencer al jugador y puede intentar negociar de la manera que quiera. Todo eso es legítimo. Y es más, los canales siguen abiertos. Es decir, no hay ninguna razón como para pensar que si el Atlético de Madrid dice que no se quiere sentar, el Barcelona no pueda presentar ofertas. Por supuesto que las puede presentar. Pero en todo esto hay una tercera voluntad, que es el Atlético tiene también derecho a no querer vender, que parece que es la única posición en toda España que necesita algún tipo de justificación. Si el Inter dice Lautaro no se vende, lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos en este caso? Porque cuando hay dos voluntades diferentes que no convergen entre sí, lo primero que hay que hacer es tratar de buscar una salida para ambas partes. Y yo creo que eso es lo que se ha olvidado durante todos estos meses con este caso. Y me parece que hay que tenerlo en cuenta. No para buscar quizás la mejor solución, no para hacer que el futbolista se quede por narices, sino para decir que primero, para que se den todos los pasos que el jugador quiere, o parece que quiere, sí tiene que pasar por el mismo sitio. No es convencer al Atlético, sino entender que el Atlético necesita o tiene todo el derecho a obtener un recambio acorde a lo que quiere con su proyecto. Nada más. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y es que tenía ganas de hacer este vídeo porque llevo escuchando mucho acerca de toda esta historia. Creo que me está saliendo un vídeo bastante largo, ya veremos para editarlo, en fin. Pero bueno, espero que te guste y
espero que me ayudes con este proyecto. Por cierto, y si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena, pero si quieres, te dejo abajo en la caja de descripción el enlace al Telegram, donde cada día voy subiendo y publicando la agenda futbolística del fútbol internacional en cada día. Así que si te apetece, pues puedes entrar ahí, que yo creo que es interesante. Nada más por el momento, digo lo de siempre. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.